y le tocó al cortisol. Lo que tanto has escuchado del cortisol, cómo incide en tu salud, en tus estados de ansiedad, de estrés, de falta de sueño, de insomnio. Hoy ni un segundo de lo que verás a continuación lo vamos a desperdiciar, porque te traigo unos especialistas, una psiquiatra internacional que te explicará al detalle por qué el cortisol es el origen de la gran cantidad de problemas, de estados de ánimo, de depresión que tiene el mundo entero. Quédate conmigo porque ya iniciamos de una vez. Hoy hablaremos sobre una hormona que probablemente has oído mencionar, el cortisol. ¿Pero sabes realmente qué es el cortisol y qué papel juega en nuestro cuerpo? El cortisol es una hormona esteroide producida por las glándulas suprarrenales. Es crucial para ayudarnos a manejar el estrés y cumple otras funciones muy importantes. Cuando nos enfrentamos a una situación de estrés, nuestro cuerpo libera cortisol para prepararnos para la lucha o para la huida. Aumenta los niveles de azúcar en sangre, mejora el uso de glucosa en el cerebro y suprime funciones no esenciales en una situación de lucha o huida, como el sistema inmunológico y el proceso digestivo. Pero el cortisol no solo está relacionado con el estrés, también tiene un papel muy importante en funciones como la regulación del sueño, la reducción de la inflamación, el mantenimiento de la presión arterial y el equilibrio de los líquidos y electrolitos. Sin embargo, un exceso de cortisol en el cuerpo durante largos periodos de tiempo puede ser muy perjudicial y llevar a problemas de salud como la ansiedad, el estrés, la depresión, problemas del corazón, problemas de memoria y concentración y aumento de peso, entre otros muchos. Por eso, mantener el equilibrio es clave. Si te sientes constantemente estresado o cansado y te preocupa que tu cortisol pueda estar desequilibrado, es muy importante que hables con un profesional de la salud. Y a todas estas, ¿qué nos dice la psiquiatra Marian Rojas sobre qué es el cortisol, qué lo provoca, qué lo produce y cómo podemos bajar esos niveles de cortisol? No te lo pierdas. El cortisol es la hormona del estrés. Se activa en los momentos de amenaza, de alerta, de miedo y de incertidumbre. Si tú vas caminando por la calle y te atracan, automáticamente te empieza a latir el corazón y todo tu organismo se pone en marcha con la adrenalina, luego unos segundos más tarde el cortisol, las dos sustancias que se activan en los momentos de amenaza y de alerta. Esto es bueno que sea así y necesitamos que nuestro organismo sepa funcionar bien en los momentos de estrés. ¿Qué es lo malo? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real. Si yo voy por la calle, la misma calle donde me atracaron 2 semanas más tarde, y voy mirando a ver si me atracan, a ver si hay alguien con pinta rara, he activado mi sistema de alerta. Si yo de repente, mi jefe, que es esa persona que siempre que me ve me llama la atención, yo llego a mi trabajo y estoy viendo a ver si aparece el jefe y vas a ver qué hoy me dice porque no le mandé el correo, se sube el cortisol. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, me contagio de COVID, estoy solo en casa, me confino, tenía un plan estupendo, no voy a ver a nadie, ¿y si doy positivo? Estuve en contacto con esta persona era positivo y tal, y se vio, nos abrazamos, no había mascarilla, había menos de 1,5 metros, y de repente toda esa película que me he hecho en mi cabeza, me intoxico de cortisol. Y esto es clave, porque hemos vivido en pandemia un experimento psicológico brutal de intoxicación de cortisol. Cuando yo vivo constantemente preocupada por algo real o imaginario, me intoxico de cortisol. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es bajita y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir. Y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Y es necesario para activarse con el día, y luego a lo largo del día vuelve a bajar hasta la noche para poder dormir. ¿Cómo bajar ese famoso cortisol? Porque todos conocemos a más de uno que está intoxicado por cortisol. Lo primero, hacer ejercicio. El ejercicio genera endorfinas, suben las endorfinas y baja el cortisol. El cortisol en el ejercicio se elimina a través del hígado. La segunda es los pensamientos positivos. La actitud previa a cualquier circunstancia, sea una cita de trabajo, una cita romántica, un examen, determina cómo respondo a ella. Hoy en día sabemos que cuando uno se levanta por la mañana y dice, creo que va a ser un buen día, mi corteza prefrontal, que es la zona de la concentración, de la planificación y de la resolución de problemas, aumenta el flujo de sangre y las conexiones. Cuidado con el autoboicot, que nos lleva a fracasar antes incluso de haber empezado. Solo con pensar lo voy a conseguir, mi cerebro se activa para que yo sepa y sea capaz de hacerlo.
No te pierdas ahora lo que nos dice esta psiquiatra especialísima en el tema del estrés y el cortisol, sobre el hogar en el que abundan los gritos, los irrespetos y las fallas en la comunicación. Pendiente porque seguramente puede ser tu caso. No te lo pierdas. ¿Qué sucede en el cerebro cuando vivimos en un hogar con gritos y con estrés? En esos momentos se activa el sistema de alerta y surge esa hormona, la hormona del cortisol, que es una hormona buena para hacer frente a los desafíos y a las amenazas en un momento puntual. Pero cuando vivimos constantemente preocupados en un ambiente de tensión, lo que sucede es que nos intoxicamos de cortisol. Y esta intoxicación de cortisol va a tener consecuencias a 3 niveles: a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel de conducta. A nivel físico, se me cae el pelo, me tiembla el párpado, se me duermen los miembros, tengo problemas gastrointestinales, tengo contracturas, tengo problemas digestivos, me inflamo y tengo un sistema inmune debilitado. A nivel psicológico, lo primero que me sucede es que estoy irritable. Las personas cada vez las gestiono peor. Me concentro mal, estoy triste, duermo mal y tengo problemas de insomnio. Muchas tristezas, muchas depresiones provienen de estados de alerta y de tensión permanentes. En las familias donde el grito, donde la angustia es un factor constante, seguramente habrá gente con depresión y gente que lo esté pasando mucho peor. Y por eso es tan importante en cómo nos hablamos los unos a los otros. Los hijos recuerdan más el cómo les dijiste las cosas que el contenido de ese discurso que les dijiste. La forma importa mucho y el no herir cuando nos expresamos va a ser algo básico para la educación emocional sana de nuestros hijos. Pero, ¿cuáles son los 5 alimentos que te incrementan la creación o producción de cortisol? 5 alimentos que incrementan el cortisol. Todos hemos escuchado sobre esta hormona que se sobreproduce en momentos de estrés, mala alimentación o alguna enfermedad. Y también estamos al tanto de que una de sus mayores consecuencias es el aumento de peso. En este video te voy a dar 5 alimentos que pueden estar haciendo que tu cortisol se esté elevando más de sus valores normales, así que quédate hasta el final. Y si quieres aprender más, síguenos. 1. Azúcares refinados. 2. Cafeína. 3. Alimentos procesados y ultraprocesados. 4. Comida chatarra o comida muy frita. 5. Alcohol. Cada uno de estos afecta, ya sea al momento de conciliar el sueño, puede hacer que se eleve de maneras exageradas el azúcar en nuestra sangre, tiene componentes antinutricionales, conservantes, químicos, suele generar mucha retención de líquidos, entre otros efectos. Entonces, cada uno de estos efectos a largo plazo va a afectar aún más esta hormona, lo cual va a hacer que tengamos ciertas enfermedades y obviamente subamos de peso. Por ende, es muy importante aprender a alimentarnos con el objetivo de prevenir todas estas consecuencias que pueden darse a causa de una mala alimentación, para así evitar a largo plazo tener que estarnos preocupando por alguna patología más grave. Está más que claro y demostrado la importancia del cortisol en tu cuerpo. No puedes prescindir de él, pero tampoco debes intoxicarte de la cantidad que esté presente o que tú mismo o tú misma hayas originado con tus propios actos y comportamientos, que tu organismo genere mayor cantidad de cortisol de la que puede controlar en un momento determinado. Así que descansa, duerme, toma agua, disfruta de la vida y trata de hacer el bien a quien lo necesita.